Feliz sábado. Muchas bendiciones de Dios para ustedes y para mí también. A veces decimos bendiciones, que Dios te bendiga. Uno también necesita, ¿qué cosa? Necesita bendiciones, entonces debemos de decir que Dios nos bendiga. Así es. Qué lindo es poder estar este sábado nuevamente en la casa de Dios, con el propósito de nosotros, como dice Salmo, contemplar su hermosura en su santuario. Y hoy tenemos un tema principalmente basado únicamente en un así dice Jehová, en la palabra de Dios. Y como fue nuestra lectura bíblica, que se encontraba en Filipenses 4, allí estará concentrado realmente lo que nosotros vamos hoy a presentar. A manera de introducción, quiero decirles a ustedes que especialmente este libro o esta carta de Filipenses fue escrita ¿por quién? Por Pablo. Así es que la epístola a los Filipenses fue una carta enviada por Pablo a su iglesia en Filipo, donde el mismo Pablo levantó una iglesia allí en aquella localidad en Filipo. La condición en la que Pablo se encontraba en esos momentos eran de muchas pruebas, necesidades y prácticamente él se encontraba encarcelado en la ciudad de Roma. Él estaba preso y allí entonces él comenzó a escribir y él tenía por costumbre escribirle a sus hermanos. Pablo, yo admiro mucho eso de que Pablo amaba de verdad a su iglesia. Pablo amaba a sus hermanos. Así que la iglesia filipense había enviado a un miembro de la iglesia de Filipo a visitar a Pablo allá a Roma, donde él estaba encarcelado. Y además, junto con ese hermano, le enviaban los hermanos ofrenda allí a Pablo. Pero ¿qué sucedió? El nombre de aquel hermano que enviaron se llamó Epafrodito, se llamaba. Eran nombres griegos, un poquito raros, ¿verdad? Y vamos a ver otros nombres también raros que aparecen aquí en esta carta. Pero Epafrodito fue el hermano que enviaron allí a llevarle quizás, no sé si comida, ropa o dinero para pagar la casa, porque Pablo vivía alquilado. Dicen Hechos, ahora mismo no recuerdo exactamente la cita, pero me sorprendió de que Pablo duró 2 años viviendo en una casa alquilada. ¿Y cómo la pagaba? Él trabajaba, él hacía tiendas y se sostenía. Y a veces los hermanos de la iglesia también le ayudaban. Pero como esto se hacía regularmente, así que los hermanos de la iglesia enviaron a Epafrodito, pero sucedió que allí Epafrodito enfermó. Pero como dice Pablo, Dios en su misericordia permitió que Epafrodito pudiese ser sanado. Y así dice Pablo, Dios permitió que mi corazón no se hiriera tanto, ni yo sufriera tanto, porque iba a ser una pérdida muy grande, porque Epafrodito era mi ministrador, era quien me ayudaba en mis necesidades, de acuerdo a lo que él dice en Filipenses capítulo 2, versículos 25 al 27. En esta carta se encuentran lecciones importantes para nosotros, especialmente en el capítulo 4. Pero en toda la epístola nosotros encontramos grandes lecciones. Son mensajes poderosos que Pablo habla. Aún en un versículo usted puede encontrar cosas que le reaniman a usted y usted dice, caramba, mira, eso es lo que yo necesitaba. Así es que en esta carta nosotros encontramos lecciones importantísimas. Nosotros que luchamos a diario con pruebas, desalientos, desilusiones, ansiedades, preocupaciones y necesidades. Por eso el mensaje de este día lo hemos titulado Mi Dios suple todo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, a ti sea la honra y la gloria desde ahora y por siempre. Amén. Vamos a abrir tu palabra con un sentido de reverencia y de humildad, porque somos pequeños delante de ella.
pero ella es poderosa y contiene grandes enseñanzas para nosotros. Por eso con esa humildad nos acercamos a ti para ser enseñados por Jesús. Amén. Así es que no sean mis palabras, sino las palabras poderosas de tu Espíritu Santo que usa a este vaso de barro para honra y gloria de tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver entonces, queridos hermanos, a Filipenses capítulo 4 especialmente. Inmediatamente comienza el primer versículo. Bueno, ahí tiene un título también, no sé si su Biblia tiene ese título, que dice, tiene un título, ¿regocijaos en quién? Es importante el gozo en nuestras vidas, es importante nosotros estar siempre gozosos. Vamos a descubrir por qué es importante estar siempre gozosos. Así es que el primer versículo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad pues firmes ¿en quién? En el Señor. Lo primero que vemos aquí en este versículo son palabras de bondades. Vemos palabras de sentimientos, de aprecio, de afectos. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo se dirige hacia sus hermanos? Amados, deseados, mi corona, mi gozo. Por cómo Pablo, ahí vemos que realmente Pablo no encuentra cómo expresar el amor que él sentía por sus hermanos. Estad pues firmes en el Señor. Ahí le amonesta a ellos que deben estar firmes en el Señor. Estos afectos que Pablo siente hacia sus hermanos es lo que Dios quiere que nosotros sentamos los unos a los otros. Debemos amarnos, debemos crecer cada día en el amor de Dios y debemos dejar atrás las diferencias que podamos encontrarnos a veces en el caminar cristiano. Pues si queremos vivir en el cielo, debemos de aprender a vivir en el cielo. ¿Dónde? Aquí en la tierra, y nosotros aprender a tener paz los unos a los otros. Yo oro cada día a mi Dios para que me dé amor por los hermanos, porque realmente a veces cuando eso se apaga todo no tiene sentido. ¿Por qué venir a la iglesia donde hay gente que yo no amo, gente que yo no quiero? Y así es que ese amor no viene de mí. ¿Ese amor viene de quién? Ese amor viene de Dios. Así es que ese amor hay que pedirle al Señor por ese amor, para que aprendamos a amarnos. Versículo número 2. Ruega Pablo allí a quién? Ruego a Evodia, qué nombre extraño, y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo les ruega, Pablo les suplica por favor a estas dos hermanas que tenían contiendas en la iglesia. Y yo me asombro porque digo, caramba, si en aquel tiempo había problemas, bueno, aquí a veces nosotros tenemos nuestros problemitas, ¿verdad? Y me asombra el saber de que también esos hermanos tenían problemas. Siempre ha existido problemas en la iglesia, siempre ha existido choques, divisiones. Y así es que parece que aquellas hermanas tenían una tiranía, por así decirlo. No se sabe qué clase de problema ellas tenían, pero sí habían dos hermanas en la iglesia que tenían problemas, y a Pablo le preocupaba esa situación. Y así es que él dice, Pablo, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hoy, cuando hay diferencia entre los miembros de la iglesia, cada uno debe de procurar reconciliarse ¿con quién? Con su hermano, porque hay un mandato que nos dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18:15, que dice, pues si tu hermano peca contra ti, anda y repréndele, estando tú y él solo,
Y si te oyere, habrás ¿qué cosa? Habrás ganado a tu hermano. En otras palabras, queridos hermanos, cuando suceda alguna división entre nosotros, lo que está diciendo Jesús es que lo más recomendable es que usted se desahogue con esa persona. A veces nosotros nos quedamos con eso aquí adentro y no le decimos nada. Y a veces no sé si por cobardía o por miedo, no atrevemos a enfrentarle y decirle: mira fulano, yo quiero hablar contigo. Eso que tú hiciste me hizo sentir muy mal, a tal punto de que yo realmente estoy casi perdiendo la fe en mi Dios. Así que arrepiéntete de eso que tú me hiciste. Porque a veces también nosotros vamos y quizás porque no sabemos, y fue la hermana que me ofendió o el hermano que me ofendió a mí, y entonces yo voy y le digo: perdóneme hermano. No, yo no tengo que decirle perdón, porque no fui yo quien le ofendí. Es esa persona que tiene que arrepentirse. ¿Y qué cosa? Entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer al enfrentar a esa persona, yo y ella sola? Decirle: mira, yo me sentí tan mal en eso que tú me hiciste, que realmente eso no está bien. Y demostrarle con la palabra de Dios de que esas actitudes no son actitudes cristianas y hay que enmendar esos errores. Así es que, por eso que Jesús dice: y si te oyere, o sea, y si se arrepiente, dice: verdad, yo creo que sí, que lo hice mal. Entonces, si te oyere, habrá ganado a tu hermano. Pero es importante, tanto la persona que ofende como el ofendido, no esperar que el ofendido que el que ofendió venga a ti. No esperar. Tú tienes que resolver eso pronto, porque cuando se le da más tiempo, el enemigo, entonces nosotros le abrimos una brecha y allí comienza el chisme, comienzan las amarguras y la iglesia no avanza. Exactamente. Entonces, queridos hermanos, si tu hermano peca contra ti, si tú eres el ofendido o si tú fuiste el ofensor, anda rápidamente. Y si tienes que pedir perdón, perdona. Y si eres el ofendido y tienes que reprender al hermano, o sea, con amor. No es una reprensión para castigarlo, porque las reprensiones, incluso las disciplinas en la iglesia, no son para hacerle sentir dolor a las personas, sino las disciplinas son para corregir, para enmendar, y deben de ser aplicadas con amor. Con amor. Por eso hay que pedir el amor de Dios en nuestros corazones. Si cada una de ellas hubiera tenido el sentir de Cristo, ambas hubieran estado en mutua armonía. La unión espiritual con Cristo es el remedio para los males de la iglesia, dice el comentario bíblico. Así que miren la última palabra que dice Pablo: sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que las hermanas se habían enfriado espiritualmente, ya no tenían relación con Jesús. Y esto, entonces, cuando nosotros no nos estamos relacionando con Jesús, nos vamos a dar cuenta que vendrán entonces los chismes, los problemas entre nosotros. Así es que mientras más acercados a Jesús estamos, más cerca estaremos nosotros, los hermanos, los unos de los otros. Valga la redundancia. Hoy, ¿cuántas diferencias hay en los miembros de la iglesia? Así es que nosotros debemos de atacar ese mal. Vamos al versículo 3, ¿qué nos dice? Asimismo, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, Pablo aquí le pide a un hermano, que no será su nombre, que ayude a reconciliar a estas hermanas. Quizás tú sabes de algún problema, quizás tú sabes de algún caso que está pasando en la iglesia. Entonces aquí la palabra de Dios nos presenta que nosotros también debemos de ser, ¿qué cosa? Reconciliadores, colaborar para que ese problema pueda menguar. Es interesante notar que estas hermanas eran buenas misioneras. Miren cómo sigue diciendo el texto. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio.
Entonces aquí vemos otra característica que tenían esas hermanas. ¿Cuáles eran esas características? Es que ellas eran, ¿qué cosa? Eran evangelistas. Ellas ayudaban a Pablo a predicar el evangelio, pero en un momento determinado, ellas entonces entraron en conflicto y perdieron la visión. Y quizás a cada uno de nosotros nos puede pasar en la vida cristiana. Esto nos puede suceder o ya nos ha sucedido. Así es que debemos nosotros de cuidarnos, ¿verdad?, de estos males. Versículo 4. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 4. Vimos que el problema de estas dos hermanas había sido causa de mucha tristeza en la iglesia. Estas hermanas quizás perdieron el gozo del Señor. Y por este problema también en la iglesia estaba siendo afectada. Así es que, queridos hermanos, los problemas en la iglesia quitan el gozo del Señor. Los problemas a veces en nuestra iglesia nos arrebatan la paz que el cristiano debe de tener interiormente. Por eso dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre. No dejen que el enemigo se intrometa en quitarnos el gozo que nosotros debemos tener. Nada debe impedirnos de estar gozosos en Cristo. Los problemas hay que solucionarlos, pues el enemigo quiere que seamos cristianos amargados. En el capítulo 3 de este mismo libro, carta, el versículo 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea que Pablo vuelve a repetir, y el tema de Pablo en esta epístola, el tema de arriba del tope, es que los hermanos se mantengan gozosos, vengan los problemas, vengan las dificultades, vengan las divisiones. El gozo debe ser, es una característica del cristiano, y así es que no debemos de perderla. ¿En qué consiste el gozo del Señor? Se ordena a los filipenses gozarse con ese gozo que proviene del Señor y que solo se alcanza teniendo comunión con Cristo Jesús. Hay una palabra que Pablo usa aquí, que es que regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Algunas veces. Siempre, todo el tiempo. Siempre. ¿Por qué hay que estar regocijados siempre? ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en un Dios que vive para siempre, confiamos en un Dios que permanece para siempre, confiamos en un Dios que dice que yo no cambio, confiamos en un Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Confiamos en un Jesucristo, como dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación, ni sombra de variación. Así es que ese gozo que Dios nos da es un gozo que permanece para siempre. Y nosotros debemos de permanecer gozosos, no importa la circunstancia en la que nos encontremos. Vemos a Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? Encarcelado. Y él se mantenía como quiera gozoso. Hay un gozo interior que no lo interrumpe nada. Y más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos aprender a estar gozosos, no importa cuál sea la situación. Versículo número 5. Vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres, el Señor está cerca. Es importante que los de afuera vean que nosotros somos un pueblo unido, porque Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. O sea, los de afuera deben de ver que nosotros somos un pueblo unido. Por eso dijo Jesús, en esto conocerán todos, en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos a los otros. O sea, de la única manera que los que están afuera, los no cristianos, conocerán que nosotros somos la iglesia verdadera, es cuando ellos vean ese amor cristiano entre nosotros.
ellos conocerán ese es el pueblo de Dios. Pero sí, por eso es que el enemigo busca toda la manera de barajar los planes y que nuestras vidas y nosotros tengamos choque en nuestras vidas. Así es que debemos de pedir a Dios por ese amor, que nos ayude a amarnos, no importa cuál sea mi carácter o cuál sea mi personalidad, que me ayude a amarte a ti por encima de tu personalidad. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primero, ¿cuáles son las cosas que le quitan el gozo al cristiano? Primero, exacto, esa es ya la última que estoy tratando. Pero si nosotros venimos hablando de cosas que quitan el gozo, que nos quitan el gozo a nosotros. Lo primero es los problemas entre quién, entre hermanos, entre parejas. Esos problemas nos quitan el ¿qué? El gozo, y se convierten en una preocupación. Y por ahí entonces hay otro ámbito que le quita el gozo al cristiano, que son las preocupaciones, la renta, los pagos, los biles, como dice el hermano, las deudas, falta de trabajo, enfermedad, querer un hijo. Todas esas son preocupaciones que nos vienen a nosotros y que nosotros estamos expuestos. ¿Y qué dice Pablo? ¿Cómo debemos de enfrentar esas preocupaciones? Dice: vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración. No cargues tú solo con esa preocupación. Mi pregunta para ti es: esa preocupación que tú tienes, ¿ya Dios la sabe? ¿Ya Dios la conoce? Mi preocupación personalmente, cuando salí de la universidad, fue que me emplearan en un distrito de iglesia de una vez. Y ese ha sido, aunque me emplearon como ayudante en una iglesia, no fue formalmente como un distrito, como pastor de distrito. Y esa ha sido todavía mi preocupación. Y mientras yo leía la carta de Pablo aquí, me daba cuenta que realmente yo debo de llevar mis preocupaciones al Señor y confiar en Él. Amén. Que Él tiene cuidado de mí. Amén. Y Él tiene trazado la senda por la cual yo he de caminar. Amén. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la cosa que te está quitando el gozo? ¿Qué es lo que te atormenta? ¿Ya lo llevaste a Jesús en oración? Es momento de que nosotros podamos abrir nuestros corazones al Señor y dejar nuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Él dice: echad sobre mí vuestras cargas, echad sobre el Señor vuestras cargas, que Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una seguridad. Si tú llevas a Jesús tus preocupaciones, si tú llevas a Jesús tus cargas, Jesús va a poner en ti paz. Jesús te va a dar reposo. Jesús te va a cambiar la mente. Jesús te va a guardar los pensamientos donde deben estar. Tus pensamientos serán llevados donde deben estar y expuestos en Cristo Jesús. Pasamos ahora a otro renglón. En esto pensar. De acuerdo a lo que hemos venido estudiando, nos damos cuenta que las mayores luchas que tenemos los cristianos son las preocupaciones. Las mayores tormentas de nosotros se libran ¿dónde? Aquí, en la mente. Aquí es que tenemos todos nosotros, y por eso Pablo amonesta, exhorta y enseña a sus hermanos en la iglesia a que deben de cuidarse. Dice: en esto pensar. Ahora Pablo nos presenta a nosotros en qué cosas que nosotros debemos pensar. Me gusta esta frase que dijo una vez Martín Lutero: no podemos evitar que las aves vuelen por nuestras cabezas,
pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ellas. ¿Qué significa esto? A veces nosotros le hemos dado una mala aplicación. Que yo no puedo dejar que todo el mundo me pisotee a mí. Eso es lo que a mí me enseñaron con eso. No, yo no puedo dejar que nadie me pisotee. Pero realmente no es eso lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que en nuestra mente vienen muchos pensamientos, muchas preocupaciones, pero tú eres quien decides si ese pensamiento se va a quedar ahí o si tú lo vas a dejar que pase. Tú decides qué pensamiento se quede dónde en tu mente. A veces vienen pensamientos malos que si se anidan en nuestras mentes, cambiarán nuestras vidas y nos harán perder la fe. Entonces, por eso dijo Martín Lutero, podemos evitar que las aves vuelen por nuestras cabezas. No podemos evitar eso, pero sí podemos evitar que hagan nidos en nuestras cabezas. Por eso dijo Pablo en el versículo 8, por lo tanto, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, las preocupaciones no son buenas. Hay que depositarlas en el Señor, lo que te preocupa. Lo que tú tienes que pensar es en cosas verdaderas, en cosas honestas, en cosas justas, cosas amables, cosas de buen nombre, cosas de virtud, en cosas que haya alabanza. En esto pensar. Por eso debemos de decir, no, yo no quiero pensar que el hermano está planeando hacer eso contra mí. No, en eso yo no voy a pensar. Yo voy a pensar que él es una persona buena y que Dios en algún momento lo va a cambiar. Así debe de ser. Muy bien, ahora pasamos al renglón número 3. Mi Dios pues suplirá todo. Versículo número 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. ¿A quién envió la iglesia a Pablo? A un hermano. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese hermano? Epafrodito. Los hermanos le enviaron ¿qué cosa? Le enviaron quizás regalos, ¿verdad? Pero ¿cuál era la situación? Entonces Pablo en el versículo 10 está agradecido. Y está diciendo que se siente agradecido porque ellos despertaron su amor. Ellos siempre habían sido agradecidos con Pablo, pero quizás por la lejanía, porque ellos estaban en Macedonia y Pablo estaba en Roma, quizás ya ellos no podían expresar su amor tan de cerca, ya no podían suplir sus necesidades como antes ellos lo hacían. Así es que ahora ellos tomaron la oportunidad enviando a Epafrodito para que le llevara quizás regalos o supliera las necesidades que tenía Pablo allí en la cárcel. Y por eso Pablo en el versículo 10 dice que en gran manera él se gozó de que al fin ellos habían revivido su cuidado hacia él, de lo cual también estaban solícitos, o sea, de que ellos siempre habían sido dadivosos hacia Pablo, pero faltaba la oportunidad, y la oportunidad fue en enviar a aquel hermano. En el versículo 11 nosotros encontramos otra declaración que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Amén. Pablo era una persona que él no recibía dádiva de cualquier persona. Pablo recibía dádiva de aquellas personas quienes estaban cerca de él, o sea, de quienes él tenía confianza. También Pablo dice aquí: no digo que yo tenga escasez, pero ahora le pregunto a ustedes, si usted está en la cárcel, ¿tiene escasez? Si usted está preso, ¿tiene escasez? Y quizás, como nosotros vemos, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo era un preso domiciliario, o sea que no estaba literalmente en una cárcel, estaba en una casa que aparte de que estaba preso, tenía que pagarla, creo.
Pablo podía quizás hacer sus trabajos, salir, pero tenía algunas restricciones. Era un preso domiciliario. Tenía ciertas libertades, pero estaba preso. No podía cruzar algunos límites. En este versículo Pablo presenta que él aprendió a contentarse. Y este versículo me llama mucho la atención, porque a veces nosotros no estamos contentos en nuestra vida por la situación que nos ha tocado vivir. Mi pregunta es, ¿tú estás contento como estás viviendo? Cuando tú ves tu situación, cómo estás, ¿te sientes conforme? A veces, personalmente, yo no me he sentido conforme. Yo siempre quiero algo más. Pero cuando veo a Pablo, me doy cuenta que estoy en el error, de que yo tengo que aprender a contentarme en cualquier sea mi situación. En esta vida cristiana no sabemos el modo en que nos toque vivir, por lo tanto debemos aprender a confiar en Dios, no importa cuál sea la situación en que nos encontremos. A esto se le llama tener madurez espiritual y emocional. Pablo era un hombre maduro y yo admiro esa parte de él, de que él, si no tenía trabajo, si no podía proveer sus necesidades, si tenía hambre, él seguía normal, seguía igual. Su gozo en el Señor no cambiaba. Y yo quiero que Jesús me cambie a mí también y me ayude a ser así, no importa cuál sea mi situación. No importa si yo no estoy en un distrito trabajando, no importa si yo estoy trabajando en un trabajo común y corriente como todos ustedes. No importa cuál sea mi situación, aprender a contentarme. Dios tiene cuidado de mí y Dios tiene cuidado de ti. Yo quiero que Dios me dé esa capacidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y para todo estoy enseñado. Parece que Pablo antes no sabía eso. Pero como él dice, en todo y para todo estoy enseñado, nos dice a nosotros de que eso él lo aprendió. Y nosotros entonces podemos aprender a llegar a ser maduros espirituales, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer persecuciones o necesidades. Yo quiero estar conforme con lo que Dios me ha dado hasta ahora. Yo se lo digo a mi esposa, en mi país yo tenía un vehículo, aquí yo tengo una bicicleta. Y yo no voy a comprar un carro hasta que yo no tenga dinero necesario para sostenerlo. Yo no voy a hacer un préstamo, porque he aprendido, de acuerdo a los escritos de una maestra, que nosotros los cristianos no debemos hacer préstamos, porque eso debilita la fe y debilita la confianza en Dios y nos lleva a flaquear en la vida cristiana. Cuando usted tiene deuda, señores, eso es algo que hasta le quita la fe a usted, la paz mental, porque nosotros no sabemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado hasta ahora. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a tener esa madurez. Amén. Pero no importa si tú tienes deuda. Yo tengo deuda y la estoy pagando todavía allá en mi país. Pero en un futuro ya yo aprendí de que tengo que aprender a contentarme. Invertir cuando tenga el dinero. Comprar cuando yo tenga realmente el dinero necesario. Ahora viene Pablo y dice, da la receta para nosotros soportar, da la receta para nosotros aprender a confiar en Dios. ¿Y cuál es? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me fortalece a mí? Pablo reconocía a Cristo como la fuente de todo su poder. Por lo tanto, no hay aquí vestigio alguno de jactancia. Todo lo que necesitaba hacerse podía ser hecho mediante la fuerza dada por Cristo. Cuando se siguen fielmente las órdenes divinas, el Señor se hace responsable del éxito de la obra que
que el cristiano haya emprendido. Dios es quien me va a dar el éxito a mí. Él es quien en el momento determinado me va a dar el éxito en mi vida cristiana. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber. A ti que tienes un cargo en la iglesia, a ti que tienes una responsabilidad, en Cristo todo lo podrás en Cristo, que es tu fortaleza. En Cristo también hay poder para resistir la tentación. A ti, a mí que estamos siendo tentados a diario, hay poder en Cristo Jesús para resistir la tentación. En Cristo hay fortaleza para soportar las aflicciones. A ti que perdiste quizás un ser querido o tienes alguna otra preocupación, en Cristo hay fortaleza. En Cristo hay también paciencia para sufrir sin quejarse, de acuerdo a esas necesidades. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar luchas y batallas, energía para rendir un servicio consagrado a Él. Comentario bíblico, página 184. Y Pablo termina con estas palabras diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dimos el primer depósito de la casa. Una familia o nuestros familiares nos prestaron el primer depósito, pero nos faltaba pagar el segundo depósito. Nos mudábamos el 30 de ese mes y el día primero del siguiente mes debíamos conseguir $1,350. Mi esposa estaba preocupada y yo aún más. Pero para consolarle, yo le dije a ella: mi amor, no te preocupes. Al fin de estos días veremos la gloria de Dios. Yo confío en que Él hará algo. Llegó el día donde debimos de pagar el dinero y solo yo tenía en mi tarjeta $611. En esa semana iba a cobrar $372.86 y mi esposa iba a cobrar $315. Sumados con los 611 que tenía en mi tarjeta o en mi cuenta y los sueldos de nosotros dos, solamente llegábamos a $1,298 sin sacar diezmos y ofrenda. O sea que nos faltaban $52 para completar ese depósito. Mi amor, veremos la gloria de Dios, le decía yo. Cuando me pagaron en la compañía, recibí 2 cheques. 2 cheques recibí. Uno era mi sueldo normal, pero para sorpresa mía, se le ocurrió a la compañía darme además $280 de enfermedad, de lo que le dan. Veremos la gloria de Dios. Amén. Sacamos diezmos y ofrendas y nos sobró algo más de dinero. Amén. Justamente. Vimos la gloria de Dios. Amén. Y lo más interesante es que en la compañía, cuando yo pregunté por qué ellos me dieron ese salario, cuando yo todavía no había cumplido los 6 meses, ellos no supieron qué decir. Amén. Yo tenía 5 meses y allá a nadie le dan ese cheque antes de cumplir los 6 meses. Eso fue lo que me sorprendió. Veremos la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios es el dueño del oro y la plata y Él ha dado mucha evidencia de que Él tiene poder de sostener a sus hijos en cualquier sea la situación. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.